Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado 11. Vamos a comenzar un tema nuevo que lleva por nombre aldehídos y cetonas. Vamos a ver otro grupo de compuestos orgánicos donde o los cuales se caracterizan por presentar un grupo carbonilo, ¿ok? Ese es el grupo funcional que va a identificar tanto a los aldehídos como a las cetonas. Entonces vamos a comenzar explicando qué es ese grupo carbonilo y cuál es su estructura general. Nos dice que se caracteriza por la unión covalente a través de un doble enlace entre un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. La estructura general del grupo funcional carbonilo es la que ustedes ven allí en pantalla. Ven el átomo de carbono que está unido a través de un doble enlace con un átomo de oxígeno. En otro extremo tenemos un hidrógeno y también tenemos un radical. Nos dice que el grupo R, es el radical que ustedes ven allí, ¿verdad? Puede tener una cadena hidrocarbonada lineal, es decir, un grupo alquilo, como un alcano, un alqueno, un alquino, o un compuesto aromático, es decir, un grupo arilo, como el benceno, o un compuesto también cíclico. La cuarta posibilidad de enlace del carbono puede ser ocupada por varios grupos. Allí lo ven, está el cuarto enlace del carbono puede estar conformado, ocupado, mejor dicho, por un hidrógeno, por otro radical diferente al primero, un grupo OH, un oxígeno unido a otro radical o un grupo nitrogenado, como es ese que ustedes ven en pantalla que dice ONH2, un grupo nitrogenado, entre otros. ¿Ok? Entonces, lo principal que ustedes van a ver aquí es ese enlace de carbono con un doble enlace con el oxígeno, que eso es lo primero que van a ver en la fórmula, lo que identifica a las cetonas y a los aldehídos. ¿Ok? Cuando ustedes vean entonces que en un extremo hay una cadena lineal o un compuesto aromático, del otro extremo hay un hidrógeno u otra cadena hidrocarbonada, y sobre todo la presencia de ese doble enlace con el oxígeno, vamos a estar en presencia de uno de estos grupos que están aquí. Entonces, miren, si se mantiene el H, como en esta fórmula que está aquí, el hidrógeno, si se mantiene ese hidrógeno allí, se va a formar un aldehído. Si en vez del hidrógeno se sustituye por otro radical, se va a formar una cetona. Si el hidrógeno se sustituye por un grupo OH, se va a formar entonces un ácido carboxílico. Si se sustituye por un H y otro radical, se va a formar un éster. Y si se sustituye el hidrógeno por un grupo nitrogenado, se va a convertir entonces en una amida, respectivamente, como lo ven allí. Pero hoy nos vamos a enfocar entonces en lo que son los aldehídos y las cetonas. En las próximas clases vamos a ver lo que son los grupos carboxílicos, lo que son los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas. Entonces, nos dicen que estos compuestos, los aldehídos y las cetonas, son compuestos carbonílicos, o sea, tienen el grupo carbonilo que les acabo de mencionar y son de amplia difusión en la naturaleza, o sea que son muy comunes en la naturaleza. Se pueden encontrar aislados o formando parte de innumerables compuestos orgánicos, muchos de los cuales tienen gran interés bioquímico. ¿Ok? Entonces ahí ven el grupo carbonilo, cuando es un aldehído y cuando es una cetona. Fíjense la diferencia, ¿ok? En el aldehído está el radical y el hidrógeno, mientras que en la cetona el hidrógeno es sustituido por otro radical, ¿ok?
¿Cuál es la utilidad de los aldehídos? Principalmente se utiliza en la fabricación de resinas, de plásticos, solventes, pinturas, perfumes, esencias, entre otros. ¿Ok? Vamos a hablar ahora un poco sobre la nomenclatura. El nombre de los aldehídos se deriva del nombre del alcano correspondiente, adicionando la terminación al e indicando la posición de los diversos sustituyentes que pueden aportar, que puede portar, perdón, la cadena principal. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una de las formas de nombrar los aldehídos, terminando en al. Entonces aquí demos unos ejemplos, que son los que tienen que anotar también en su cuaderno, porque no están en la guía. En la guía también hay un error porque, bueno, en Word no me deja hacer, no me dejó elaborar el doble enlace eh, del oxígeno. Entonces, cuando estén, quiero que corrijan eso en la guía, cuando ustedes lo pasen al cuaderno, tienen que hacer el doble enlace con el oxígeno que no se ve en la guía. Ok, entonces continuamos. Aquí tenemos un aldehído muy sencillo. Lo primero que vemos es ese grupo funcional, ese grupo carbonilo del carbono con el doble enlace con el oxígeno. Ok, y se llama butanal, ok, como si fuera un alcano normal, que ya los manejamos, que ya los conocemos, pero en vez de terminar en butano, va a terminar con la terminación al de aldehídos. ¿Ok? Entonces ahí vemos que hay 4 átomos de carbono en esa cadena y por eso se llama butanal. Vamos con el siguiente ejemplo. Vemos que en el siguiente ejemplo es una cadena igual de carbonos. Vemos que el primer carbono obviamente es en donde está el grupo carbonilo. Siempre vamos a comenzar enumerando por donde está el grupo funcional. Entonces allí vemos la numeración de los átomos de carbono. Y vemos que en el carbono 2 y en el carbono 3 hay un radical, un metil, un metilo. Entonces, por eso que ese compuesto se llama 2,3 dimetil. ¿Por qué di? Porque son dos compuestos iguales. ¿Okay? Hay 2 metiles, entonces se dice dimetil. Pentanal. ¿Por qué pentanal? Porque está conformado por 5 átomos de carbono esa cadena hidrocarbonada. El tercer ejemplo que vemos allí, ¿ok? Vemos que en el carbono 2 hay un etil. Entonces ese compuesto se llama 2-etilbutanal. Muy sencillo. Vamos con otro. El metanal, también su nombre común es formaldehído. Etanal, miren, metanal, ¿por qué? Porque solamente está conformado por un solo átomo de carbono, que es el que está con el grupo carbonilo. El etanal vemos que se llama etanal o acetaldehído, es el nombre, como decir, el nombre común que se le da a este compuesto, pero nosotros nos seguimos por las normas de la IUPAC, entonces se llama etanal. Son 2 átomos de carbono y termina en al. Butanal, que ya lo vimos también. Vamos con el último ejemplo del cuadro grande, que dice que en el carbono 2 hay un cloro, y un átomo de cloro, y en el carbono 4 hay un metil. Entonces, ese compuesto se llama 2-cloro, 4-metilpentanal. ¿Por qué nombramos primero el cloro? Ya lo he explicado varias veces que siempre se van a nombrar los radicales siguiendo un orden alfabético. Entonces, por eso se nombra primero el cloro, luego el metil, y entonces decimos que es pentanal porque tiene 5 átomos de carbono. Vamos con el otro ejemplo que está aquí a mano derecha. 4-metil, 2-pentenal. Fíjense aquí la terminación, pentenal. Miren, aquí era pentanal. ¿Por qué pentanal? Aquí estamos viendo que hay solo enlaces simples. Mientras que dentro de la cadena, aparte por supuesto del oxígeno, hay un doble enlace aquí. Entonces, por eso que este compuesto se llama 2-pentenal, porque viene de un penteno, ¿ok? Entonces, este es el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En el carbono 2 hay un doble enlace y en el carbono 4 hay un metil. Por eso que este compuesto se llama 4-metil 2-pentenal. Vamos con el siguiente ejemplo. Vemos no hay dobles enlaces aparte del oxígeno, que ya eso es del grupo funcional.
no se va a nombrar en ninguna parte porque ya se sabe que ese es el grupo funcional del aldehído. Entonces vemos que en el carbono 2 hay un etil y en el carbono 1 hay un metil. Entonces se va a nombrar igualmente primero el etil porque comienza con E, luego el metil y termina entonces en pentanal indicando que hay 5 átomos de carbono y que es un aldehído. Vamos ahora a ver las cetonas. Recordemos que dijimos que cuando el hidrógeno es sustituido por otro radical, entonces ya pasa a ser una cetona, ya no se habla de aldehído, sino de cetona. En la fórmula de los aldehídos vimos que aquí, perdón, aquí donde está este R2, había un hidrógeno. Si hay un hidrógeno, entonces un aldehído, como lo acabamos de ver. Pero cuando el hidrógeno es sustituido por un otro radical diferente al primero, ¿verdad? O también puede ser igual. Se llama entonces, el compuesto se llama cetona. De acuerdo con el tipo de radical que esté unido al grupo funcional carbonilo, las cetonas pueden ser alifáticas, aromáticas o mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay los radicales que están unidos al grupo carbonilo son cadenas lineales de alcanos, alquenos o alquinos, va a ser una cetona alifática. Si por el contrario esos dos radicales son grupos benceno, grupos fenilos, entonces va a ser una cetona aromática. Y si uno de los radicales es una cadena lineal y la otra es un benceno, por ejemplo, el otro radical es un benceno, entonces es una cetona mixta. Si los dos grupos, o si los dos radicales, mejor dicho, son iguales, se trata de una cetona simétrica, mientras que si son diferentes, se tienen cetonas asimétricas. Es decir, que una cetona mixta, es decir, que tiene una cadena lineal de un lado y un benceno del otro lado, es una cetona también asimétrica, porque los dos radicales son diferentes. Entonces, esto es una forma de clasificar a la cetona, de acuerdo a los radicales que estén unidos al grupo carbonilo. Repito, se llaman alifáticas si ambos radicales son cadenas lineales. Se llaman aromáticas si ambos radicales son grupos benceno o fenilo. Y son mixtas si uno es una cadena, si un radical es una cadena lineal y la otra es un compuesto aromático. Si los dos radicales son iguales, se llaman cetonas simétricas y si son diferentes, se llaman asimétricas. Vamos con la nomenclatura de las cetonas. Existen dos formas de nombrar una cetona. La primera consiste en mencionar cada radical por orden de complejidad y luego la terminación cetona. Y la segunda forma consiste en numerar la cadena principal portadora del grupo carbonilo, cuidando que a este grupo le sea asignado el menor número posible. Es decir, siempre se va, como siempre lo he dicho, que se va a comenzar siempre por el carbono donde esté más cercano al grupo carbonilo o el grupo funcional, que en este caso es el grupo carbonilo. De la misma forma se indican los sustituyentes. Finalmente se añade el sufijo ona. Ok, ya vamos a ver el ejemplo para que lo entiendan. Aquí en este caso, ¿verdad? Vemos que se toma como si fuera toda una misma cadena, ¿ok? Solamente se va a terminar la palabra en ona, el prefijo que ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque es una cadena hidrocarbonada lineal como un alcano, un alqueno, un alquino. En este caso vendría siendo como un alcano porque no hay dobles ni triples enlaces. Entonces tiene 3 átomos de carbono y por eso se llama prop. Pero como es una cetona, termina en ona, propanona. La otra es butanona porque tiene 4 átomos de carbono y la de abajo pentanona porque tiene 5. Vamos a ver aquí los ejemplos que les estaba mencionando anteriormente. Aquí vemos que un radical es un grupo metil, un grupo metilo, ¿ok? Y que en el otro extremo hay un anillo bencénico. Entonces, esta vendría siendo una cetona mixta. Y también una cetona asimétrica, porque los dos radicales son diferentes. ¿Ok? Este compuesto se llama fenilmetilcetona.
¿ok? Como lo vimos anteriormente en la lámina dice, la segunda forma consiste en, en la primera forma dice que consiste en mencionar cada radical por orden de complejidad y luego la terminación cetona. Y la segunda forma consiste en numerar la cadena principal portadora del grupo carbonilo, cuidando que al carbono carbonilo le sea asignado el menor número posible. De la misma forma se indican los sustituyentes, finalmente se añade el sufijo ona. Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nombrar primero los radicales. Fenil, metil, cetona. En el otro ejemplo, en vez de un metil hay un etil, entonces se llama igualmente etil, fenil, cetona. Y esto vemos que es una cetona simétrica porque los dos radicales son iguales y es una cetona aromática. ¿Por qué? Porque es un grupo aromático, un benceno, o los radicales son dos bencenos. Entonces, ese compuesto se llama difenilcetona. Di porque son dos. Vamos con otro ejemplo. 2-hexanona. También eso es una forma de, también se puede decir así, se puede indicar en qué carbono está el grupo carbonilo. 4-metil-2-pentanona. 4, 1, 2, 3, 4. En el 4 hay un metil. En el 2 está el grupo carbonilo, pentanona porque tiene 5 átomos de carbono y es una cetona, entonces por eso es la terminación ona. Y aquí tenemos un 3-metil-2-pentanona. 3 porque en el carbono 3 hay un metil, 2 en el carbono 2 está el grupo carbonilo y tiene 5 átomos de carbono esa cadena que estamos viendo allí. Ok, aquí quiero mostrarles específicamente las dos formas de nombrar las cetonas. Vemos que en la primera aparece ese compuesto, se llama etilpropilcetona o también se llama 3-hexanona. Y estamos viendo las dos formas que les mencioné anteriormente de cómo se nombran estos compuestos. Se llama 3-hexanona, ¿ok? Se toma como si fuera todo, como si el grupo carbonilo estuviera dentro de, o se cuenta el grupo carbonilo dentro de la cadena hidrocarbonada. ¿Ok? Entonces vemos que son 6 átomos de carbono, incluyendo el grupo carbonilo. ¿Y por qué se comienza a mencionar? Porque se comienza a enumerar desde allí y no del otro extremo, porque ya lo hemos visto anteriormente, que siempre se va a comenzar a enumerar los átomos de carbono que estén más cercanos o por el extremo donde esté más cercano el grupo funcional, que en este caso es el grupo carbonilo C con el doble enlace con el oxígeno. Entonces tenemos que mencionar en este caso que en el carbono 3 está ese grupo funcional, por eso se llama 3-hexanona. La otra forma es nombrarlos por separado, un radical y luego el otro, que es la forma que ven arriba. Etil, por un radical es un etil, el otro radical es un propil y terminamos entonces con la palabra cetona. Vamos con el siguiente ejemplo. Vemos que ese compuesto o esa cetona se puede llamar de dos maneras, butil-metilcetona o 2-hexanona, ¿ok? En la primera, el primer nombre corresponde a los radicales por separado, ¿ok? Déjenme ver si aquí lo puedo marcar. Se me pasó. Vamos a ver si lo puedo mejor marcar aquí para que lo vean. Ok. Aquí tenemos entonces, tenemos aquí un radical que es un metil. Y aquí tenemos el otro radical que es un butil porque tiene 4 átomos de carbono. Entonces, esta cetona se puede llamar así, nombrando los radicales por separado. Primero se nombra el butil, que es este que está aquí, y luego se nombra el metil. ¿Por qué primero el butil? Porque comienza por B. O entonces este compuesto se puede llamar como si todo fuera una sola cadena hidrocarbonada que tiene 6 átomos de carbono, entonces se va a llamar 6-hexanona. Vamos a ver el siguiente ejemplo.
tenemos aquí un radical y del otro extremo del grupo carbonilo tenemos el otro radical. Un radical es un metil y el otro es un etil. Entonces, de esta forma podemos nombrar a esta cetona de la siguiente manera: etilmetilcetona. O la podemos nombrar considerando que es una cadena hidrocarbonada completa. Tiene 4 átomos de carbono y por eso se va a llamar butanona. ¿Ok? Aquí les explico igual con el primer ejemplo. Un radical en este extremo que es un etil porque tiene 2 átomos de carbono. Aquí tenemos otro radical en el otro extremo del grupo carbonilo que es un propil porque tiene 3 átomos de carbono. Recuerden que esto es lo primero que van a ver cuando quieran identificar a los compuestos. Ese es el grupo carbonilo. En este caso, el grupo carbonilo tiene en sus 2 extremos unos radicales y por eso que es una cetona. ¿Ok? Entonces, este compuesto también se puede llamar, como lo dije, me salió mal la línea. Este compuesto se puede llamar 3-hexanona, tomando en cuenta como si fuera una sola cadena hidrocarbonada que tiene 6 átomos de carbono. Ok, continuamos entonces. Vamos a lo que es la utilidad de la acetona. En la industria se observan muchas veces las acetonas en los perfumes y pinturas, tomando papeles de estabilizantes y preservativos que evitan que estos componentes de las mezclas se degraden, que algunos componentes de la mezcla se degraden. También tienen un amplio espectro como solventes en aquellas industrias que fabrican explosivos, pinturas y textiles. Entonces son disolventes básicamente. Además también se usan en la industria farmacéutica. La acetona, muy conocida por ustedes, que es la acetona más pequeña y sencilla, es un solvente muy reconocido mundialmente y es utilizado como removedor de pintura y thinner, de esmalte. Ustedes, sobre todo las chicas, lo deben conocer muy bien. Y también en la naturaleza las cetonas pueden aparecer como azúcares, como carbohidratos, llamados cetosas. Las cetosas son monosacáridos que contienen una cetona por molécula. La cetosa más conocida es la fructosa, que es el azúcar encontrado en las frutas y en la miel. Entonces podemos encontrar tanto las cetonas como los aldehídos de manera natural y también se utilizan en la industria para lo podemos decir que es hasta para el uso diario, por ejemplo, como diluyentes de pintura, como diluyentes de los esmaltes. Y entonces también vemos que las cetonas están presentes de manera natural en la fructosa, que es el azúcar que contienen las frutas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que me haya dado a entender. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden.